Desde los inicios de la iglesia cristiana, los creyentes han luchado por comprender cómo se relacionan dos grandes verdades del Evangelio: la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad humana por el otro. Y ese tema se manifiesta de manera latente en la salvación y en la santificación del creyente. Muchos se preguntan, ¿la vida cristiana es una entrega pasiva en la que todo lo hace Dios? ¿O es una disciplina rigurosa donde todo depende de mí? ¿Cómo se combinan el obrar de Dios y la obediencia nuestra en la salvación y en la santificación? ¿Hay algún problema? ¿Qué ustedes dirían? ¿Sí o no? Los que dicen sí, que levanten la mano. Nadie la levantó. El pastor Diony la levantó. Levántenlo, aprovechense ahora. ¿Es un problema? ¿Hay alguna contradicción? Hermanos, no es una contradicción. Hay una paradoja bíblica. Una paradoja es una verdad que parece ilógica o contradictoria, pero que en realidad une dos afirmaciones que son igualmente verdaderas, aunque difíciles de nosotros poder entender juntas. Por ejemplo, la Biblia por un lado enseña que la salvación es totalmente por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero también se llama a cada persona a arrepentirse de sus pecados y a creer en el Señor con fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ustedes ven la tensión. Y esa tensión se manifiesta también en la santificación. El punto es este: que nosotros no debemos tratar de resolver esa paradoja con nuestro entendimiento humano. No debemos querer entender con nuestra mente finita los misterios de Dios, sino reconocer con humildad que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Hay personas que han tratado de interpretar, de forzar una solución humana y han caído en dos errores primarios. Uno es el quietismo. Oigan lo que enseña el quietismo. Enseña erróneamente que la vida cristiana debe vivirse bajo una pasividad total, sin lucha, sin esfuerzo, bajo frases como Dios lo va a hacer todo o déjalo en sus manos. Suena muy bien espiritualmente, ¿verdad? Pero eso es sumamente peligroso porque nos lleva a una fe basada en las emociones, en los sentimientos y no en una obediencia activa a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y las personas que han sido arrastradas por esta corriente se han descuidado en áreas vitales como son la oración, el estudio bíblico, la obediencia práctica, la lucha contra el pecado, al pensar que el esfuerzo humano es algo carnal. Pero las escrituras nos enseñan que aunque la salvación es completamente una obra de Dios, nosotros como creyentes estamos llamados a actuar, a vivir y a andar en el poder del Espíritu. La gracia de Dios nos reemplaza nuestra responsabilidad. Entonces, hay otro grupo que son los pietistas. El primero fueron los quietistas. El pietismo es una corriente que surgió para oponerse, si podemos decir así, y a ese quietismo, y ellos enfatizaban entonces la piedad personal y la vida santa, pero entonces cayeron en un desequilibrio. Exaltaron tanto la obediencia humana que minimizaron la dependencia en el poder de Dios. Ellos basaban la madurez cristiana en una obediencia rigurosa y una disciplina moral. Confiaban más en el esfuerzo personal que en la gracia para ser santificados. Medían la espiritualidad por lo externo, por lo que hacían o no hacían, y eso es un legalismo. Y aunque su intención fue buena,
El pietismo se vuelve dañino porque busca la santidad en las obras, en cumplir una serie de reglas, si podemos sintetizarlo así, y no se apoyan entonces en el poder de Dios. Hermanos, la Biblia no enseña ni la pasividad de los quietistas, ni la autosuficiencia de los pietistas. La santificación bíblica requiere obediencia activa, así como la dependencia del poder de Dios. Y es precisamente esa verdad la que vamos a estudiar en nuestro texto hoy, en Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Pablo no trata aquí de resolver esa paradoja, sino que él presenta las dos realidades. La primera realidad es que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, una responsabilidad en la santificación. Versículo 12. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Nosotros debemos esforzarnos en vivir cada día en una obediencia reverente a Dios. Pero lo segundo que nos dice está en el versículo 13, que es el papel de Dios en nuestra santificación. Porque Dios es quien produce o quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dios está obrando en nosotros y nosotros debemos responder de manera consciente, en obediencia, en humildad y en perseverancia. Y esa es la clave de la santificación cristiana. Entonces vamos a ver esos dos puntos. El primero, versículo 12, nuestro papel como cristianos en la santificación. Y el versículo 13 es el segundo punto, el papel de Dios en la santificación. Y lo primero que vemos aquí es la conexión que hace Pablo con lo que él ha dicho en los versículos anteriores. Fíjense que dice, así que. Él está conectando lo que nosotros hemos visto, la enseñanza de Cristo en relación a la humildad, la obediencia y la exaltación. Y esa frase él la introduce como una aplicación que él basa en tres verdades fundamentales. Lo primero, nosotros vimos en Filipenses 2, 5 al 8 que Cristo se humilló al hacerse hombre y estando en condición de hombre sufrió la muerte de cruz. Y esa sumisión, esa humildad marca el camino por el cual nosotros debemos andar. Así como Él obedeció, nosotros debemos obedecer. Estamos llamados a vivir en una obediencia activa. En segundo lugar, así como Cristo fue exaltado como Dios soberano, como Señor soberano, Dios lo exaltó hasta lo sumo, como vimos en nuestro último mensaje, y le dio un nombre que es sobre todo ¿qué? Sobre todo nombre, y su exaltación es una motivación para nosotros seguir su ejemplo, porque la obediencia tiene recompensa de parte de Dios. Así que Cristo es nuestro ejemplo de obediencia. Así que Cristo fue exaltado como Señor soberano. Así que Cristo ahora sustenta a su pueblo. Eso no lo dice de manera explícita, pero si Él fue exaltado como Señor, Él está gobernando y Él está proveyendo para nosotros. Dios no solamente demanda obediencia de nosotros, sino que nos capacita para nosotros obedecer. Y eso lo vamos a ver en el versículo 13. Porque Dios es que obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa frase, así que, no es una simple transición, sino es una conclusión basada en todo lo que Cristo nos ha dicho y todo lo que Cristo ha hecho. Pablo nos está llamando a vivir en una obediencia reverente, pero no en nuestras propias fuerzas, sino como una respuesta activa y agradecida al obrar de Cristo en nuestras vidas. Luego, él dice aquí, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino más bien en mi ausencia. Y yo quiero destacar esta nota
de amados míos, porque esto muestra la ternura pastoral de Pablo, el afecto que él tenía por esos creyentes. Ellos habían dado evidencia de que ellos tenían una vida nueva. Ellos habían obedecido la palabra de Dios que habían escuchado, que había sido presentada delante de ellos. Ellos tenían esa disposición de escuchar y poner en práctica lo que habían oído. Y le dice, así como ustedes lo hicieron en mi presencia, yo quiero que ustedes lo hagan más en mi ausencia. La obediencia nuestra, mis hermanos, no depende de que los líderes estén cerca, que los pastores estén cerca, que los hermanos estén cerca, no. La madurez cristiana se muestra cuando nosotros obedecemos al Señor con constancia, inclusive cuando nadie nos está viendo, porque nosotros tendemos a presentar una cara de mucha santidad y de mucha piedad cuando estamos con las personas, pero quizás cuando estamos solos nos comportamos de una manera indebida. Y por eso en el capítulo 1 a los Filipenses, en el versículo 27, Pablo le había dicho, compórtense de una manera digna del evangelio, ya sea que yo vaya a verlos o que yo permanezca ausente. Nosotros, mis hermanos, debemos comportarnos teniendo nuestros ojos puestos en Jesús. Nosotros no debemos comportarnos para complacer a los demás como el otro quiere vernos, para dar una imagen de lo que no somos, sino debemos comportarnos como Dios lo demanda en su palabra. Ahora, Pablo luego de eso va a darnos el mandato central, el corazón de este versículo y nos dice cuál debe ser nuestra labor en ese proceso de santificación. Ocúpense en su salvación. Con temor y temblor, dice más adelante. Esa es una acción continua. Esa es una acción deliberada. Eso es un imperativo. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿yo debo ocuparme en mi salvación para el perdón de mis pecados o en mi santificación? ¿Qué ustedes me dicen? ¿En mí? La salvación tiene 3 etapas, si podemos decirlo así. Está la justificación cuando Dios nos declara justos, cuando somos perdonados porque hemos confiado en Cristo, cuando la penalidad de nuestro pecado somos liberadas de ella. El texto que leíamos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para ¿con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un acto que ocurre una sola vez que somos declarados justos. Luego empezamos un proceso de crecimiento a la imagen de Cristo, de obediencia a Dios. Dios nos capacita porque ya el pecado no reina en nuestras vidas y Dios nos capacita para decirle no al pecado porque fuimos librados de ese poder. Y cuando Pablo nos dice, ocúpense en su salvación, está diciendo es ocúpense en ese proceso de la salvación, ocúpense en su santificación, porque ya nosotros tenemos la capacidad para ser santos, como Dios nos dice que Él es santo. Ya tenemos la capacidad para, como yo dije, decir no al pecado. Entonces tenemos la justificación, tenemos la santificación, que es lo que Pablo está ocupando aquí, y tenemos la glorificación, el día cuando seremos transformados a la imagen de Cristo, como dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahora, yo sé que yo debo crecer en santidad cada día. Ahora, ¿qué implica eso? Ese proceso tiene 2 aspectos. Yo debo limpiarme de impureza, limpiarme del pecado y buscar la santidad. Tú y yo debemos despojarnos de todos esos hábitos pecaminosos que tenemos y vestirnos de hábitos piadosos. Tú y yo tenemos que tratar en el poder del Espíritu de ser fieles a Dios cada día, luchando con el pecado remanente y buscando
la santidad. Y para explicar eso, yo quiero que ustedes vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, capítulo 7, versículo 1. 7:1. Dije 2 Corintios 2 y es 2 Corintios 7:1. Dice así el apóstol: por tanto, amados, teniendo estas promesas, en los versículos anteriores, Pablo ha enseñado que nosotros tenemos grandes promesas, tenemos a Dios como nuestro Padre y debemos responder a esas promesas viviendo ahora de una manera santa. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, miren lo que él dice: limpiémonos de toda impureza de carne y de espíritu. Esa es una acción personal que tú y yo debemos hacer continuamente. Eso no se refiere, como yo dije, al perdón de los pecados, porque nuestra justificación fue un acto de una vez. Pero debemos limpiarnos de la impureza de la carne, de la inmoralidad sexual, de la violencia, de las adicciones, de la pereza, de la deshonestidad, de las impurezas de la carne y de las impurezas del espíritu, del orgullo, de la envidia, de la amargura, de la hipocresía, de la incredulidad. Ahora la pregunta es esta: ¿quién debe limpiarse de estas cosas? Nosotros. Nadie lo va a hacer por mí. Y la meta de limpiarme de esas cosas es perfeccionar la santidad. Es crecer en una pureza de vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Estamos llamados a limpiar nuestras vidas de todo aquello que nos contamina. Debemos crecer en reverencia obediente a Dios. Y esa santificación no solamente requiere controlar lo que hacemos y decimos, sino lo que pensamos y lo que nosotros sentimos. Ustedes ven, esta es una lucha externa e interna también. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice el apóstol Pablo a los romanos: así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia. ¿Para qué? Para santificación. Antes, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, utilizábamos nuestro cuerpo, nuestra mente al servicio del pecado. Estábamos bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Seguíamos la corriente de este mundo. Y Pablo dice: así como ustedes eran esclavos antes, yo quiero, esclavos del pecado, que ustedes ahora presenten sus miembros como esclavos de la justicia. Pero ¿quién va a hacer eso? Nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Por eso, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, Pablo compara la vida cristiana con una carrera extenuante, con una carrera exigente. Miren lo que él dice, el versículo 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Nosotros tenemos que tener un objetivo en la vida. Y ese objetivo es agradar a Dios, buscar la santidad. Nosotros debemos correr la carrera con esa intención. Pero ¿qué pasa? Para correr esa carrera hay muchas cosas de las cuales yo debo abstenerme. Y miren lo que dice en el versículo 25. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Debemos dejar todo aquello que estorba nuestro crecimiento espiritual. El pecado, las distracciones. ¿Por qué? Porque debemos vivir con un enfoque. Miren lo que nos dice el versículo 26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Yo no estoy viviendo al azar. Yo estoy viviendo con una meta espiritual clara en mi vida. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, yo domino mi cuerpo, yo domino mis pasiones, yo lucho, yo trato de hacerlo. Fíjense lo que dice el versículo 27 en su primera parte. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Yo lucho para someter mis deseos.
Yo lucho para yo disciplinarme en mi vida espiritual diaria. Yo lucho para poder obedecer lo que Dios me manda en su palabra. Y todo eso Él lo dice para evitar ser descalificado. Y dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado del ministerio, perder la utilidad espiritual. Ustedes ven, mis hermanos, este texto nos dice que nosotros debemos involucrarnos activamente en nuestra santificación. La carrera cristiana requiere enfoque, limpieza del pecado, dominio propio, sabiendo, como veremos, que Dios obra en nosotros, pero Dios nos llama a correr con fidelidad. Ahora, esas exhortaciones que vemos en la Biblia, si nosotros fuéramos quietistas y esperamos que Dios lo haga todo, no tendrían razón de ser. Ustedes ven que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Imagínense que alguien le regala a usted una casa hermosa, que tiene un jardín hermoso, bien diseñado. Y usted no tuvo que pagar nada por esa casa, fue un regalo. Usted se muda en su casa, está feliz de la vida, sale al jardín, la flor es bien cuidada, los árboles están frondosos, la grama verde, pero usted no riega el patio, no poda las matas, no saca la hierba mala de la grama, no se ocupa de ese jardín. ¿Qué va a pasar con el jardín? Va a empezar a deteriorarse inmediatamente. El dueño no ha perdido la propiedad de la casa, pero la belleza y el fruto del jardín desaparecieron por el descuido de él. La salvación, mis amados, nos ha sido dada por gracia, sin costo alguno. Pero nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Nosotros debemos ocuparnos de nuestra santificación. Debemos ser diligentes en este proceso. ¿Por qué? Porque si no nos ocupamos de tratar con nuestras vidas espirituales, vamos a terminar con ese jardín lleno de malas hierbas, los árboles sin fruto. Vamos a caer en una apatía espiritual. Vamos a tolerar muchos pecados en nuestras vidas. Nos vamos a llenar de orgullo. Nos vamos a llenar de mundanalidad. Y yo no estoy hablando, repito, por tercera vez, de perder la salvación, sino de descuidar el desarrollo de los frutos de la gracia en nuestras vidas. Ustedes ven la importancia que es tomar en serio lo que Dios nos dice en su palabra. Mis hermanos, y yo me sentí confrontado con este texto porque a cuántas cosas uno le dedica muchísimo tiempo durante el día que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas? Y mi pregunta es esta: ¿qué tanto tú estás cultivando el jardín de tu salvación? ¿Qué tanto tú estás creciendo en obediencia, en santidad, en amor? ¿O tú estás permitiendo que las malas hierbas del orgullo, del conformismo ya te estén tapando y que el patio lo que se vea sea una maleza? ¿Qué tanto tú estás trabajando, te estás ocupando en tu santificación? ¿Qué tanto tú estás perseverando en la carrera cristiana? Mi hermano, mi hermana, ¿dónde estás tú hoy? La Biblia nos enseña que la perseverancia no nos salva, pero sí evidencia una fe verdadera. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué tanto tú estás confiando en el Señor cuando hay pruebas? ¿Qué tanto tú continúas obedeciendo al Señor cuando nadie te está viendo, cuando nadie te está aplaudiendo? ¿Qué tanto tú sigues amando a tu cónyuge, a tus hijos, a tus amigos, a los hermanos, cuando tú eres rechazado y maltratado? ¿Qué tanto tú sigues esperando en tu matrimonio, en el trabajo, cuando te esfuerzas por dar un buen testimonio y no estás viendo ningún resultado? Ese texto debe llevarnos a nosotros a examinar nuestra fe.
¿Qué tanto tú estás perseverando? ¿Qué tanto muestra tu vida que tú estás siguiendo a Cristo? Pero recuerda algo, que el que empezó en nosotros la buena obra, ¿qué hará? Hasta el día de Jesucristo. Hermano, a pesar de nuestra caída, Dios está presente y podemos seguir adelante. ¿Qué estamos estudiando? El primer punto, bien sencillo, nuestro papel como creyentes en la santificación. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. ¿Qué significa eso? Debemos luchar con el pecado remanente en nosotros, debemos despojarnos de todos esos hábitos pecaminosos, debemos crecer en santidad. Pero Pablo añade algo que es maravilloso en este primer punto y es la actitud con la cual nosotros debemos llevar esto a cabo. Él nos está diciendo, miren, no basta con obedecer externamente, no, esa obediencia externa debe ser el fruto de una actitud interna. Y por eso nos dice que esa actitud debe ser con temor y con temblor. Debemos ocuparnos de esa salvación con temor y temblor. Y esas palabras expresan cuál debe ser la postura de nuestro corazón mientras crecemos en santidad. ¿Qué significa esa palabra temor? No es el miedo del mundo, no, es un temor reverente hacia Dios. Un temor que reconoce la santidad, la grandeza, la majestad de Dios. Y ve nuestra pequeñez como criatura. En Isaías 6 se dice que Isaías tuvo una visión de Dios en su trono, los ángeles adorándole a él y decían, santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Y qué dijo Isaías? Yo soy profeta, yo estoy bien aquí, yo soy santo. No, oigan la respuesta de él. Ay de mí, pues perdido estoy porque soy hombre de labios impuros y en medio de un pueblo de labios impuros habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere cuando nos reunimos aquí a adorarle. Que vengamos con ese temor reverente. Ese temor nos lleva a andar en una vida de santidad porque nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. Y dice la Escritura que muy limpio de ojos es para ver el mal. Y nosotros muchas veces vivimos, como yo decía, para que nos vean los demás, pero en nuestro interior no estamos actuando bien. Ocúpense en vuestra salvación con temor. Ese es el temor que Dios requiere. Y con temblor. Cuando habla de temblor, es un estremecimiento interior. No es algo emocional, sentimental o superficial, no, algo espiritual. Es el temblor que surge cuando nosotros vemos nuestra propia debilidad, de saber que Dios está presente, de saber que el daño que el pecado nos hace. Pablo, hablando con los corintios, le dice, estuve entre ustedes con temor, con debilidad y con temor y mucho temblor. ¿Por qué? Porque él reconocía que su fuerza no venía de él. Ese temblor nace de reconocer que sin Dios, tú y yo, nada podemos hacer. Es la persona que está confiada en la gracia de Dios, que obedece a Dios porque Dios es un Dios de gracia. Hermanos, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor no es vivir con un miedo constante, sino es vivir con reverencia, humildad y dependencia de Dios. Es vivir conscientes cada día de quién es Dios, de lo que Él odia y de nuestra necesidad de su gracia para obedecerla. Y muchas veces nosotros venimos a adorar a Dios aquí y no nos preparamos para adorar a Dios. Venimos oyendo otro tipo de música, estamos hablando de cualquier negocio, cualquier situación, comentando las inundaciones o lo que sea allá afuera y entramos aquí sin prepararnos. ¿Y qué hacemos de una vez? Cerramos nuestros ojitos, levantamos nuestras manos en adoración sin habernos preparado,
sin tomar en cuenta que vamos a entrar en la presencia del Dios Todopoderoso. Temor y temblor. Imagínense que usted es un electricista que trabaja en una generadora eléctrica y que usted es que tiene el control del espacio del almacén donde se genera la electricidad, que usted está a cargo de una subestación de alto voltaje. Pero usted tiene experiencia, usted tiene ya 25 años como ingeniero eléctrico y usted conoce esa planta de arriba abajo. Pero cuando entra en esa subestación a hacer una reparación, usted va a entrar con mucho cuidado. Usted se va a poner el equipo adecuado, los guantes, y no se va a poner a tocar cable a lo loco para no quedarse pegado ahí a chicharrarse. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros debemos tener. Esa es nuestra actitud que debemos tener hacia el pecado, mis hermanos. Si yo pongo la mano ahí, eso me va a chicharrar ahí. No, yo mejor no la voy a poner. Ocuparme de mi salvación con temor y con temblor. Por eso Proverbios dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Y cuando uno oye estas cosas, uno se da cuenta de su pecado. Pero qué bueno es saber que Dios es un Dios de gracia. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos estar en una vida de arrepentimiento y fe continua, arrepintiéndonos de nuestros pecados y viendo a Cristo que está ahí. Pero también, mis amados, debemos permanecer vigilantes ante la tentación. Tú sabes cuáles son las áreas donde tú tienes debilidades. Yo sé cuáles son las áreas donde yo tengo debilidades. Entonces, vigila, permanece vigilante ante la tentación. Cuidado con entristecer el Espíritu Santo. Y algo que a mí me ha impactado mucho, lo digo desde lo profundo de mi corazón. Vamos a obedecer a Dios desde lo oculto, desde lo más interior de nuestros corazones. No solamente obedecerlo por lo que nos ven, no, de corazón en el interior, de manera que podamos glorificar a Dios en todo. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El papel nuestro en la santificación. Debemos responder a ese señorío de Cristo, vivir en obediencia, debemos limpiarnos de todas las impurezas de la carne y del espíritu y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, y debemos hacerlo con una reverencia profunda. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora Pablo nos muestra por qué ese llamado es posible. ¿Por qué? Bueno, porque la base de toda obediencia cristiana no está en nuestras propias fuerzas, sino en la obra poderosa y continua de Dios en nuestras vidas. Hermanos, no estamos solos. Dios no nos salvó y nos dejó solos. No. El Dios que nos salvó sigue obrando en nuestros corazones. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, el llamado a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor no es una carga imposible. Es una invitación a cooperar con lo que ya Dios está haciendo en nuestras vidas. Ya Él empezó en nosotros la buena obra. Él la va a perfeccionar. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El papel de Dios en la santificación. Versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. ¿Quién es el agente principal en nuestra transformación espiritual? Dios. Él es que obra de una manera eficaz, de una manera activa, de una manera continua. Por eso podemos ocuparnos de nuestra salvación. Por eso podemos vencer el pecado. Por eso podemos trabajar en nuestros matrimonios. Por eso podemos cambiar. ¿Por qué? Porque ya Dios está obrando en la vida de nosotros. Y esa palabra obra que se utiliza aquí en el original, de ahí es que viene la palabra energía. O sea que Dios no solamente está obrando desde afuera como un jefe dando órdenes, no, Él está activo dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, haciendo los cambios que son necesarios. Y es una obra constante, eficaz y personal.
No te desesperes porque Dios no te va a dejar solo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Mi hermano, ustedes son fríos. Dios no nos va a dejar solos. En esta lucha con el pecado, con los problemas, con los deseos de nuestros ojos, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, Dios no nos va a dejar solos. Eso es maravilloso. En Efesios capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. O sea que el poder de Dios está en nosotros. Dios está actuando dentro de nosotros. No estamos solos en nuestro esfuerzo de vivir para Él. En Hebreos 13:21 se nos dice que Dios los capacite en toda obra buena para hacer su voluntad. Él me va a capacitar en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. O sea que Dios está moldeando nuestra voluntad, nuestras decisiones y nuestras acciones para que tú y yo vivamos conforme a lo que Él le agrada. Tú puedes tener la lámpara más hermosa del mundo, el mejor piano eléctrico, el mejor micrófono, pero la luz de esa lámpara, si no tiene corriente, no va a encender. El micrófono no va a funcionar, el piano eléctrico tampoco. Pero nosotros tenemos a Dios obrando en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Y miren esto. Muchas veces nosotros nos desanimamos, nos decaemos en nuestras luchas personales, en nuestras luchas con otras personas, pero nosotros no estamos solos. Porque si tú estás en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has confiado en Él para salvación, Dios ya está trabajando dentro de ti por medio de su Espíritu Santo que te fue dado al momento de tu conversión. Esa es la fuente de la esperanza para cambiar. Tú estás aquí desalentado, desalentada, desanimada. Aplica esa verdad a tu corazón hoy. Dios es el agente divino que obra en nosotros de manera eficaz, continua y poderosa. Pero es bueno que tú sepas, en segundo lugar, que ese Dios nos capacita por completo. Por completo. Y Él actúa en dos niveles. Él obra en nosotros el querer como el hacer, con una finalidad, por su buena voluntad. Oye esto, Dios no solo nos capacita a actuar, sino que produce en nosotros el querer, el deseo profundo, el deseo voluntario de cumplir la voluntad de Dios. Y la palabra que se utiliza aquí en el original implica una influencia interna genuina que no es impuesta ni es forzada. Dios despierta ese deseo espiritual. Si Dios no obra, nosotros seríamos indiferentes a su voluntad. ¿Por qué? Por naturaleza, el corazón humano busca a Dios. ¿No lo busca? No hay quien entienda, dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. Entonces, todo deseo que tú tienes de orar, de hacer el bien, de perdonar, de obedecer, de servir, es un milagro de la obra de Dios en tu corazón. El Salmo 110:3 dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder. O sea que cuando Dios obra, la voluntad nuestra responde con libertad y con gozo. Hermanos, eso es como el sol que despierta la vida. Usted ve un jardín de noche y parece que eso está muerto, que ahí no hay nada. Pero cuando sale ese sol y empieza esa fotosíntesis, todo ese proceso, todas las flores se abren sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque es la respuesta natural a la luz y al calor. No se obligan a florecer, simplemente reaccionan al sol que la despierta. Mis amados, así nosotros debemos responder al poder de Dios. ¿Por qué? Porque ya su luz ha iluminado nuestros corazones. No dice que el Señor dijo
que de las tinieblas resplandeciera la luz. Y esa es la luz que ha resplandecido en nosotros. Mira lo que Dios hace con nosotros. Tú estás aquí hoy en una iglesia evangélica, cantándole himno al Señor en vez de tú estar en la playa, en el sol, o en un bonche por ahí, o en un pasadía, en otro sitio. Ese deseo, ¿quién te lo puso? Dios. Dios te lo puso. El deseo de orar, de resistir el pecado, de seguir adelante con tu matrimonio, de seguir adelante con el trabajo, de seguir creciendo en santidad. El deseo de servir en la iglesia, el deseo de leer la palabra de Dios. Recuerda que eso es Dios que está obrando en ti. Cuando tú tengas ese deseo, no lo apagues. Llévalo a cabo, porque eso es Dios que está formando en Cristo, a Cristo en ti cada día de tu vida. No lo apagues, ese deseo. Responde a esa gracia con gratitud y adoración, porque esa es una prueba viva de que Dios está obrando en tu vida, que Dios está formando tu voluntad. Pero Dios no solamente obra el querer en nosotros, sino el hacer. Él nos da el poder para actuar, la capacidad para llevar a cabo lo que Él desea formar en nosotros. Él quiere una vida de obediencia, Él quiere una vida de sumisión, pero Él nos da la capacidad para poder hacerla. Él no solamente nos da la semilla para que la plantemos en la tierra, sino que nos da el agua, el sol, los abonos y la fuerza necesaria para que ella crezca. El Señor es maravilloso, hermano. Si no fuera por Él, no podríamos mantenernos firmes ni tener fruto espiritual. Por eso el Señor dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho ¿qué? Fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer nada. Hermano, nuestra capacidad para vivir la vida cristiana no viene de nosotros mismos. Viene porque estamos unidos a Cristo. Y Dios está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso Pablo dice, no es que nosotros seamos suficientes por nosotros mismos para pensar que algo viene de nosotros, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Todo lo que nosotros podemos hacer para glorificar a Dios nace de su poder en nosotros, no de nuestra propia habilidad. Imagínense que a mí me regalan un piano. Maestro, ¿qué piano es el piano mejor del mundo? Lo más fino. Un Steinway, una cosa grande de eso. Pero yo no sé tocar piano. Solamente cuando un maestro toca ese piano, produce música. Y así pasa con nuestras vidas. Hermano, yo no puedo producir esos frutos hermosos si Dios no actúa en mí. Nosotros podemos ser el piano de cola más hermoso del mundo, pero hasta que Dios no viene y hace el clean y toca y pone esos tonos y hace la melodía, no podemos hacer nada. Hermano, nosotros no somos instrumentos pasivos, somos instrumentos en las manos del Redentor. Y cuando Él viene y nos afina y nos guía y nuestras vidas empiezan a reflejar su voluntad con belleza y propósito, ¿cómo suena ese piano? Hermoso. Hermanos, y eso me lleva a mí a aplicarlo de la siguiente manera. No nos desanimemos, hermanos. Dios es que nos da el poder que a nosotros nos hace falta. Pero como vimos en el versículo 12, Él no va a vivir la vida cristiana por nosotros. Nosotros sí tenemos que hacer nuestra parte. Él es que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena intención. Entonces, si yo no puedo orar, si yo no puedo sobrellevar una relación, si yo estoy siendo maltratado y rechazado, si yo no puedo resistir ciertos pecados, yo debo pedir la ayuda a aquel que da la fuerza. Como dice Isaías 40:29. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Dios responde a esa petición de un corazón humilde. Y toda esa obra que Dios hace tiene un propósito para su buena intención.
Dios está obrando en nosotros porque a Él le agrada hacerlo. Todo eso nace de su buena voluntad. Y esa palabra, buena intención, significa de su deleite, de su agrado, de su satisfacción. Dios se complace en obrar en nuestras vidas. Qué maravilloso. Él nos da todo y Él se complace cuando nos ve andar y crecer en santidad. Él no está obligado a hacerlo, pero Él quiere formar a Cristo en nosotros. No nos desanimemos, hermanos. El Señor dice, no teman, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Tú y yo, a pesar de nuestras luchas, de nuestras caídas, de nuestros pecados, no somos una carga para Dios. Somos sus hijos. En Sofonías 3:17 se nos dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, se deleitará en ti con alegría, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Dios no es frío, no es distante con nosotros. Dios se alegra con su pueblo. Dios se alegra con tu obediencia. Dios se alegra con tu vida. Dios se alegra en cada paso que tú das para glorificar su nombre. ¿Tú sabes por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Pastor, pero yo no estoy viendo esas obras amorosas. Yo estoy pasando ahora mismo por un desierto. Yo estoy en una situación sumamente difícil con mi salud, con mi familia, en mi casa, en mi trabajo. Pero aún esas obras, esas situaciones que tú estás enfrentando no son un castigo de Dios. Son parte de su diseño amoroso para continuar formando a Cristo en ti. Él se goza y se complace cuando lo obedecemos, cuando queremos agradarlo, cuando queremos vivir para Él, cuando guardamos su palabra. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y haremos morada con Él. Dios habita con aquellos que le obedecen con amor. Su gozo es caminar junto con nosotros. No importa cualquiera que sea nuestra situación. Quizás tú estás aquí y estás diciendo, pero es que tú no sabes los pecados que yo he cometido, cómo yo he faltado contra el Señor. Miren, Pedro negó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo buscó, lo restauró y lo comisionó nuevamente para que cuidara a sus ovejas. Nuestro Dios es un Dios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, de todas las oportunidades, siempre y cuando vayamos a Él arrepentidos de nuestros pecados. Dios no está cansado de ti. Dios no se desanima por tus caídas. Dios no se frustra por tu lentitud. Si tú te levantas con humildad y sigues caminando, Él se goza en ti porque tu santificación, mi santificación, es el deleite de Dios. Por lo tanto, mis amados, hoy debemos obedecer, no por miedo, sino por un temor reverente en la presencia de Dios. No con pesadez, sino con alegría. Porque cada paso de santidad que damos, óyeme bien, es un canto, es una nota en el canto de gozo que Dios entona sobre cada uno de nosotros. Él se goza en nosotros. Vamos a perseverar sabiendo que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué hemos visto aquí? Bueno, una de las expresiones más claras y profundas de cómo se relaciona la soberanía de Dios y la responsabilidad del creyente en la vida cristiana. No estamos ante una contradicción, estamos ante una paradoja bíblica. Estamos ante una verdad gloriosa y misteriosa. Dios obra en nosotros y nosotros respondemos con obediencia. Esta paradoja, como yo dije al principio, no la vamos a explicar con la lógica humana, sino que tenemos que aceptarla con reverencia y con gratitud. No seamos como los quietistas y los pietistas que han querido buscarle una solución a esta paradoja, a este misterio. Este texto nos enseña un mejor camino que los quietistas y los pietistas no han visto.
Dios obra el querer y el hacer y nosotros nos ocupamos activamente en la salvación que ya hemos recibido por gracia. ¿Y ustedes saben lo que nos enseña eso? Que la salvación de principio a fin es una obra de Dios. Él nos eligió, Él nos llamó, Él nos dio vida, Él nos regeneró y ahora está obrando en nosotros para hacernos semejantes a Cristo. Pero esa gracia de Él no nos deja pasivos, sino que nos activa y nos llama a vivir una vida de santidad. Nos llama a luchar contra el pecado. Nos llama a obedecer con temor reverente y con un corazón lleno de gratitud. No vivamos la vida cristiana como si todo dependiera de nosotros. Debemos vivirla sabiendo que ya Dios está obrando dentro de nosotros. No importa tu situación, óyeme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, porque ya Cristo está obrando en mi vida. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios por esas verdades tan gloriosas que hemos visto en este día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Adelante, hermanos.